¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la ambición humana? Antes de que comencemos, me gustaría que me dijeras desde qué parte del mundo estás escuchando esta historia, porque lo que vas a oír no solo te pondrá la piel de gallina, sino que también te hará cuestionar la naturaleza de la maldad en su forma más fría y calculadora. Esta es la historia de los hermanos Herrera, un caso que conmocionó a Sonora en 1972 y que todavía hoy parece salido de una película de terror, aunque sea completamente real. Los Herrera vivían en un pequeño pueblo del desierto sonorense, donde la rutina era marcada por el calor abrasador del mediodía y el viento que arrastraba la arena de los caminos polvorientos. La familia estaba formada por don Julián y doña Carmen, padres de 3 hijos, Eduardo, Ricardo y Mariana. Desde fuera, parecían una familia común, pero detrás de esa fachada de normalidad se escondía un caldo de resentimiento, secretos y codicia. Los padres eran conocidos por su éxito económico, una tienda de abarrotes que con los años se convirtió en una pequeña fortuna, y tierras que se habían heredado generación tras generación. Con el tiempo, la relación entre los hijos y sus padres se deterioró. Eduardo y Ricardo, los hermanos mayores, empezaron a resentir la autoridad de don Julián, su carácter firme y sus constantes reprimendas. Mariana, aunque menor y más sumisa, se contagiaba de la tensión de sus hermanos. Las discusiones familiares pasaban de simples desacuerdos a gritos y amenazas veladas. Lo que nadie en el pueblo imaginaba era que aquella rabia contenida se convertiría en algo mucho más oscuro. Los hermanos Herrera comenzaron a planear, con frialdad y precisión, lo que nadie podría haber anticipado, la muerte de sus propios padres. No era un arranque de violencia impulsiva, sino un proyecto calculado, motivado por la codicia y la ilusión de que con la herencia podrían escapar de la vida modesta del pueblo y disfrutar de lujos que hasta entonces solo habían imaginado. Pasaban horas discutiendo los detalles, la manera en que lo harían, la hora más conveniente, incluso el pretexto que darían a los vecinos. El plan estaba lleno de frialdad, como si su conciencia hubiera sido reemplazada por una lógica perversa que solo buscaba maximizar el beneficio y minimizar los riesgos. El día elegido llegó. Nadie sospechaba nada, ni siquiera Mariana, que había decidido seguir la voluntad de sus hermanos, dominada por una mezcla de miedo y lealtad distorsionada. Los Herrera ejecutaron su plan en la noche, aprovechando que la casa estaba silenciosa y el viento del desierto cubría cualquier sonido extraño. Lo que ocurrió en esas horas no se ha borrado de la memoria de quienes investigaron el caso, un acto brutal, metódico y aterrador que transformó por completo la tranquila vida del pueblo. El amanecer reveló la tragedia. Los vecinos, al ver la casa cerrada y el silencio prolongado, comenzaron a sospechar que algo terrible había ocurrido. Las autoridades, al llegar, encontraron una escena que parecía sacada de una pesadilla, don Julián y doña Carmen sin vida, víctimas de la violencia de aquellos a quienes habían criado y confiado. El pueblo entero quedó paralizado ante la noticia, incapaz de entender cómo los propios hijos podían traicionar así a sus padres. La noticia de los asesinatos de don Julián y doña Carmen se esparció como pólvora por todo el pueblo. Vecinos que hasta ese momento habían compartido saludos cordiales con los Herrera no podían creer lo que escuchaban. La incredulidad pronto dio paso al miedo. Si unos hijos podían hacer algo tan atroz, ¿quién más estaría dispuesto a cruzar los límites de la moral? La policía local inició la investigación de inmediato, pero el caso resultó más complejo de lo esperado. Los hermanos Herrera, con su fachada de normalidad intacta, actuaban como si nada hubiera sucedido. Al principio, los agentes no tenían sospechosos claros. La escena del crimen parecía fría y meticulosa, sin signos evidentes de lucha, como si los padres hubieran sido sorprendidos por alguien en quien confiaban. Los vecinos describían a los hijos como respetuosos y, en ocasiones, sumisos. Nadie habría imaginado que detrás de esa apariencia se escondía un plan tan macabro. Sin embargo, pequeños detalles comenzaron a levantar sospechas, una conversación escuchada por una vecina, la ausencia prolongada de los hermanos la noche anterior, y ciertos comentarios fuera de lugar que no coincidían con la gravedad de la tragedia.
Eduardo y Ricardo, los mayores, mantenían una calma inquietante. Mariana, más joven y vulnerable, empezaba a mostrar señales de tensión, se encogía en silencio cuando los vecinos hablaban del crimen y a veces, bajo la presión, dejaba escapar palabras que no cuadraban con la versión oficial que los hermanos habían decidido presentar. La policía, siguiendo esas pistas, empezó a reconstruir los movimientos de la familia en los días previos al asesinato. Documentos bancarios, testigos de compras y registros de la tienda familiar revelaron patrones que solo podrían explicarse si los hijos habían planeado cada paso con precisión. Uno de los investigadores principales recordó un detalle que cambiaría el rumbo del caso: los hermanos habían discutido la herencia frente a amigos cercanos, sin darse cuenta de que alguien escuchaba. La codicia y la arrogancia, pensaban, no los traicionarían. Pero su confianza era su debilidad. Poco a poco, los testimonios y las pruebas forenses comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas oscuro. La noche del crimen, cada hermano había tenido un rol específico. Cada acción fue medida para asegurar que nadie pudiera sospechar. El pueblo, mientras tanto, no podía dejar de hablar del asunto. La historia de los Herrera se convirtió en leyenda urbana casi de inmediato. Vecinos contaban cómo los hijos saludaban por la mañana a quienes venían a expresar sus condolencias, sin mostrar ni un ápice de remordimiento. La normalidad de los hermanos, frente a la magnitud de su crimen, horrorizaba y fascinaba a la vez. Las madres del pueblo advertían a sus hijos sobre la maldad que podía esconderse tras la apariencia de la familia perfecta, y los hombres mayores comentaban que nunca habían visto un caso tan calculador y frío. Mientras la investigación avanzaba, quedó claro que no se trataba de un arrebato ni de un acto impulsivo. Los Herrera habían convertido el crimen en un proyecto meticuloso, casi académico. La policía reunía pruebas, hablaba con testigos y analizaba cada detalle de la vida familiar. Todo apuntaba a que el motivo principal había sido la herencia, y que la ambición de los hijos había eclipsado cualquier vínculo de sangre o afecto. La investigación avanzaba, y cada día que pasaba, la tensión en el pueblo se hacía más palpable. La policía había reunido suficientes indicios como para centrar la atención en los tres hermanos Herrera, pero todavía necesitaban pruebas concretas para detenerlos. Eduardo y Ricardo mantenían su fachada de tranquilidad casi perfecta, mientras Mariana se veía cada vez más nerviosa, atrapada entre la lealtad familiar y el peso de la culpa que comenzaba a manifestarse. La primera acción de los agentes fue interrogar a los hermanos por separado. En esas entrevistas, Eduardo se mostraba arrogante, seguro de que nadie podría incriminarlo. Sus respuestas eran medidas, frías, casi ensayadas. Ricardo, por su parte, intentaba aparentar incredulidad, pero sus ojos delataban algo distinto, un miedo que nacía no de la policía, sino de la posibilidad de perder el control de la situación. Mariana, temblorosa y con la voz entrecortada, dejó escapar detalles que nunca deberían haber sido mencionados. Pequeñas contradicciones que, aunque mínimas, bastaron para que los oficiales comenzaran a conectar los puntos de manera irrefutable. Poco a poco, los testimonios de vecinos y amigos cercanos de la familia fueron construyendo un retrato aterrador. Los hermanos habían discutido sobre la herencia y sobre la forma de eliminar a sus padres semanas antes del crimen. Algunos amigos incluso contaron cómo los mayores bromeaban sobre quedarse con todo y cómo Mariana parecía resignada a seguirlos en su plan. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar y la policía sabía que la captura estaba cerca. Fue un amanecer polvoriento cuando los agentes decidieron actuar. Eduardo y Ricardo fueron detenidos primero, sorprendidos por la rapidez y precisión de la policía. Mariana, aunque temía el arresto, parecía aliviada de que la situación estuviera saliendo a la luz. Su silencio había sido cómplice, pero su conciencia empezaba a despertar. Los tres fueron llevados a la estación para un interrogatorio más profundo, y fue allí, bajo la presión de las pruebas y los testimonios, cuando la verdad comenzó a salir a la luz. Las confesiones fueron escalofriantes. Eduardo detallaba con precisión el plan, los horarios, los métodos y la forma en que cada uno había cumplido su rol.
Ricardo, aunque menos detallado, corroboraba la historia de su hermano mayor y agregaba su propia perspectiva, la sensación de satisfacción y el miedo a ser descubierto. Mariana, entre sollozos, admitió su participación y explicó que había seguido a sus hermanos por miedo a su influencia, sin imaginar que el crimen tendría consecuencias irreversibles para todos. El pueblo quedó atónito al conocer los detalles. La ambición de los hermanos había sido tan intensa que habían planeado cada paso del asesinato con frialdad y eficiencia, eliminando a sus propios padres como si fueran obstáculos en lugar de seres queridos. Las historias de vecinos que los habían visto comportarse con normalidad tras el crimen parecían ahora relatos de un mundo donde la maldad podía camuflarse tras la inocencia aparente. A partir de ese momento, el caso de los hermanos Herrera se convirtió en un símbolo de horror y fascinación. No era solo el asesinato de los padres lo que impactaba, sino la manera en que tres hermanos habían permitido que la codicia y la ambición los transformaran en verdugos sin remordimiento. Cada palabra de sus confesiones, cada detalle de la planificación, hacía que el pueblo reviviera una y otra vez el terror que parecía no tener fin. El juicio de los hermanos Herrera se convirtió en un espectáculo que el pueblo y toda la región observaban con una mezcla de horror y fascinación. Las salas del tribunal estaban repletas, no solo de autoridades y periodistas, sino de vecinos que habían conocido a la familia y que querían presenciar de cerca cómo se enfrentaba a la justicia a quienes habían cometido un crimen tan inimaginable. El ambiente estaba cargado de tensión, y cada palabra pronunciada por los fiscales, los abogados y los propios hermanos hacía que la historia cobrara vida nuevamente en la mente de todos los presentes. Desde el inicio, el caso no necesitó de grandes pruebas para impresionar al jurado. Las confesiones de los propios hermanos eran tan detalladas y escalofriantes que no dejaban lugar a dudas. Eduardo hablaba con frialdad sobre cómo habían planeado cada paso, cómo habían escogido la noche y el momento en que sus padres estarían más vulnerables. E incluso describía la satisfacción que sintió al ver que su plan funcionaba sin contratiempos. Ricardo, por su parte, alternaba entre la arrogancia y la nerviosidad, admitiendo su participación y dejando entrever que la ambición había nublado su conciencia. Mariana lloraba mientras relataba su rol, dejando claro que, aunque había seguido órdenes, también era responsable de sus actos. El pueblo seguía cada detalle con incredulidad. Muchos no podían comprender cómo la sangre de los padres podía ser derramada por quienes les habían dado la vida. Los vecinos relataban a los periodistas cómo, durante años, habían visto a los hermanos como jóvenes comunes, con risas, juegos y discusiones familiares normales. Ahora, esas mismas imágenes se mezclaban con la brutalidad de lo que habían hecho, creando una sensación de traición y horror que nadie podía borrar. El veredicto final fue contundente. Los tres hermanos Herrera fueron encontrados culpables de homicidio premeditado y condenado a largas penas de prisión. La sentencia fue celebrada por quienes esperaban justicia, pero la sombra del crimen permaneció. El hecho de que una familia pudiera destruirse a sí misma por ambición era un recordatorio constante de que la maldad puede surgir de los lugares más inesperados. A medida que los años pasaban, el caso de los Herrera se convirtió en un ejemplo de estudio para criminólogos, psicólogos y sociólogos, quienes analizaban no solo la planificación del crimen, sino la dinámica familiar que permitió que tres hermanos llegaran a cometer semejante atrocidad. Las discusiones sobre codicia, poder y moralidad se volvieron frecuentes en escuelas, universidades y en medios de comunicación, manteniendo viva la historia mucho después de que los hermanos fueran encarcelados. En el pueblo, la memoria del crimen nunca desapareció. Las generaciones posteriores crecieron escuchando relatos sobre los hermanos Herrera, sobre cómo la avaricia puede corroer los lazos más fuertes y cómo la apariencia de normalidad puede esconder horrores inimaginables. Los ancianos del lugar advertían a los jóvenes sobre los peligros de dejar que la ambición domine el corazón, y la historia se convirtió en una especie de advertencia sombría que nadie olvidaba. Así, la historia de los hermanos Herrera no terminó con la sentencia judicial. El juicio solo fue un capítulo más de un relato que dejó cicatrices profundas en la comunidad. Cada detalle,
cada confesión y cada reacción del pueblo contribuyó a que este caso se grabara en la memoria colectiva de Sonora, recordando a todos que, a veces, el mal no viene de extraños, sino de aquellos que deberían amarnos incondicionalmente. Tras la sentencia, la vida de los hermanos Herrera cambió por completo. Las rejas de la prisión no solo los separaron del mundo exterior, sino que también los obligaron a enfrentarse a la magnitud de su crimen, a la realidad de que sus ambiciones habían destruido la vida de quienes más amaban y la suya propia. Eduardo, el mayor y líder del plan, parecía aceptar con frialdad su destino, aunque con el tiempo se notaba un cansancio en su mirada, un peso invisible que ni su arrogancia podía ocultar. Ricardo, más impulsivo, pasó de la negación a la introspección, mientras Mariana lidiaba con un remordimiento constante que la consumía desde dentro, consciente de que nunca podría borrar lo que habían hecho. La comunidad, aunque aliviada por la justicia, nunca olvidó el caso. Los vecinos comentaban entre susurros cómo la tranquilidad del pueblo había quedado marcada para siempre por aquella noche de horror. Las historias de los hermanos se contaban de generación en generación, no como un cuento de miedo cualquiera, sino como un recordatorio tangible de lo que la codicia y la ambición pueden hacer cuando se combinan con la traición. La tienda familiar permaneció cerrada durante años, un símbolo silencioso de la destrucción que puede ocultarse detrás de las paredes de una casa común. Los años en prisión fueron un castigo que iba más allá de lo físico. Cada hermano tuvo que enfrentarse a la soledad, al juicio de otros reclusos y al constante recuerdo de sus padres. Sus sueños de riqueza y libertad se desvanecieron entre barrotes y muros fríos. Lo que alguna vez parecía un camino hacia la prosperidad se convirtió en un laberinto de arrepentimiento, una cadena de decisiones que los habían llevado a un destino inevitable. Incluso quienes los visitaban para entrevistarlos reconocían la transformación, del orgullo y la codicia había quedado solo una sombra, un reflejo de lo que alguna vez fueron. El caso de los hermanos Herrera sigue siendo estudiado y recordado, y no solo por la violencia del acto, sino por la lección que dejó. La maldad puede esconderse detrás de la apariencia más común, y la ambición desmedida puede destruir no solo vidas, sino comunidades enteras. La historia de Eduardo, Ricardo y Mariana se convirtió en un espejo sombrío que refleja la capacidad humana de elegir entre el bien y el mal, y de cómo esas elecciones pueden marcar para siempre el destino de quienes nos rodean. Y así, mientras las luces del desierto siguen bañando los caminos polvorientos de Sonora, la historia de los Herrera permanece viva en la memoria de quienes la conocen. Tal vez, mientras escuchas esto desde tu lugar en el mundo, te preguntes qué harías tú si te encontraras frente a decisiones que ponen a prueba la moral, la lealtad y la codicia. Historias como esta nos recuerdan que la realidad, a veces, supera cualquier ficción. Si esta historia te dejó con la piel de gallina, te invitamos a quedarte un momento más en este espacio donde lo oscuro cobra vida. Explora cada relato, cada misterio y cada verdad oculta. Aquí, cada historia tiene su eco, y quizá, solo quizá, la próxima pueda ser escuchada desde tu propio rincón del mundo.